Ella dijo que no me soportaba, así que me fui sin decir una palabra. Lo que pasó después, la dejó destrozada. 12 años de matrimonio se derrumbaron un martes por la noche, en noviembre. No había nada especial en ese día. Ningún aniversario, ningún cumpleaños, solo una noche de semana ordinaria. Yo había realizado 2 cirugías de bypass, y un reemplazo de válvula. Procedimientos estándar para mí. Llegué a casa más tarde de lo planeado, porque el segundo paciente tuvo complicaciones. Una hemorragia que me tomó tiempo extra controlar. Para cuando crucé la puerta principal, eran casi las 9. 12 de la noche. Emily estaba sentada en la oscura sala de estar, con una copa de vino tinto en la mano. Y la botella casi vacía sobre la mesa de centro. La única luz provenía de la chimenea, proyectando sombras dramáticas sobre su rostro. Incluso en esa luz tenue, pude ver que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Te perdiste la inauguración de la galería», dijo en voz baja, mientras yo dejaba mi maletín. «Mierda. El evento benéfico en su galería. Llevaba meses planeándolo, presentando a nuevos artistas. Y recaudando fondos para la terapia de arte infantil. Me lo había recordado esa misma mañana. Emily, lo siento mucho. El bypass de la señora Richardson tuvo complicaciones, y no pude salvarla». Jack tomó otro sorbo de vino. «Ya he escuchado todo esto antes. El paciente te necesitaba. El hospital te necesitaba. Todo el mundo te necesita. Excepto tu esposa». Me aflojé la corbata, y me senté frente a ella. «Eso no es justo. Tú conoces mi trabajo». «Tu trabajo», interrumpió, con una voz ahora afilada. «Tu precioso trabajo». «¿Sabes lo que era esta noche?» El alcalde estaba allí. 3 críticos de periódicos. Era la noche más importante de mi carrera. Y mi esposo no se molestó en aparecer. Ni siquiera en llamar. Estaba en cirugía, No podía simplemente salir a hacer una llamada. Mientras una mujer estaba abierta en mi mesa de operaciones. Podrías haber pedido a una enfermera que llamara. Podrías haber hecho algo. Dejó su copa, con un control deliberado. Pero ni siquiera pensaste en mí, ¿verdad? Ni siquiera figuro en tu lista de prioridades. Me pasé la mano por el cabello, sintiendo cómo el agotamiento se filtraba en mis huesos. Salvo vidas, Emily. Eso es lo que hago. A veces. Eso significa que me pierdo eventos. Sabías en lo que te metías, cuando te casaste con un cirujano. Su risa fue hueca, vacía de cualquier calidez. ¿Lo sabía? Realmente sabía que me estaba casando con un hombre que, poco a poco, ¿se convertiría en una máquina? Un hombre que puede sostener un corazón palpitante en sus manos. ¿Pero no puede sostener a su esposa cuando está llorando? Un hombre que recuerda cada detalle de los historiales médicos de sus pacientes. Pero olvida su aniversario 3 años seguidos. Eso no es justo, repetí. Pero la defensa sonó débil, incluso para mis propios oídos. ¿Sabes que no es justo? Emily se puso de pie, con su esbelta figura repentinamente tensa por la ira. Vivir con un fantasma. Llegar a una casa que se siente vacía. Incluso cuando tú estás en ella. Tratar de tener una conversación con alguien que está físicamente presente. Pero que mentalmente sigue en el quirófano. Me quedé sentado, observándola caminar de un lado a otro. Esta no era nuestra primera discusión sobre mis horas de trabajo. O sobre mi disponibilidad emocional. Pero algo se sentía diferente esta vez. Había una finalidad en sus movimientos, una resignación en su voz. Que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. ¿Qué quieres de mí, Emily? No puedo cambiar lo que soy. No puedo convertirme, de repente, en una persona emocionalmente expresiva. Este soy yo. Esto es con lo que te casaste. Dejó de caminar y me miró directamente, con una mirada firme, a pesar del vino que había consumido. No,
Jack. El hombre con el que me casé. Reía. Me contaba sobre su día. Se emocionaba con los viajes de fin de semana. Y tomaba mi mano durante las películas tristes. No era un derroche de ternura. Pero estaba presente. Tú. Me señaló con un gesto despectivo. Eres como un robot que solo sigue los movimientos de un matrimonio, y yo ya no puedo más. Las palabras flotaron en el aire, entre nosotros. Esperé a que las suavizara, a que añadiera un pero o un que tal vez si lo intentamos. Pero no lo hizo. Solo se quedó allí, mirándome, como si yo fuera un extraño. ¿Ya no puedes hacer qué? Pregunté finalmente, aunque ya sabía la respuesta. Esto, dijo, agitando la mano entre los dos. Nosotros. Ya no soporto vivir así. ¿Jack? No soporto ser siempre el segundo lugar en todo. No soporto tu frialdad. Tu distancia. Siento que me estoy ahogando en este matrimonio, y tú ni siquiera te das cuenta. Y mucho menos me lanzas un salvavidas. Debí haber discutido, debí haber prometido cambiar, esforzarme más, estar más presente. Eso es lo que el viejo Jack habría hecho, pero ella tenía razón en una cosa. Yo había cambiado. Años de tomar decisiones en fracciones de segundo, con vidas en la balanza. De mantener un control perfecto mientras cortaba carne humana. De dar noticias devastadoras a las familias. Todo eso te cambia. Construye muros que te protegen de derrumbarte, justo cuando necesitas ser fuerte. Así que, en lugar de luchar por nuestro matrimonio, simplemente asentí y dije, lo entiendo. Sus ojos se abrieron un poco, quizás esperando más resistencia. Al no encontrar ninguna, sus hombros cayeron. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Estás diciendo que quieres el divorcio, afirmé con claridad. Emily se estremeció ante la palabra, pero asintió. Sí, creo que sí. Me puse de pie, alisando mi camisa arrugada. Empacaré algunas cosas esta noche. Puedo quedarme en las habitaciones para médicos visitantes del hospital. Hasta que encuentre un lugar. Así nada más, su voz se quebró. 12 años de matrimonio, y simplemente te vas a alejar sin luchar. La miré. Realmente la miré, por lo que se sintió como la primera vez en años. Seguía siendo hermosa. Con su cabello oscuro cayendo en ondas alrededor de su rostro en forma de corazón. Y sus manos de artista, expresivas incluso en la quietud. Pero la luz en sus ojos, cuando me miraba, se había apagado hacía mucho tiempo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Emily? ¿Que voy a cambiar? Ambos sabemos que no lo haré. No porque no quiera, sino porque ya no sé cómo hacerlo. Este trabajo, estos pacientes, me han reprogramado. Te mereces a alguien que pueda darte lo que necesitas. Una lágrima resbaló por su mejilla. Yo quería que ese alguien fueras tú. Yo también, admití en voz baja. Pero no podemos seguir lastimándonos, esperando que suceda algo que no va a pasar. Subí las escaleras, y empaqué una maleta con eficiencia mecánica, ropa, artículos de aseo personal. Mi computadora portátil, y la foto enmarcada de Emily y yo. Tomada en nuestra luna de miel en Grecia. Todo lo demás podía esperar. Cuando volví a bajar, ella seguía de pie en el mismo lugar. Como si estuviera congelada en el tiempo. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo, dije, alcanzando el pomo de la puerta. Jack, exclamó, deteniéndome. Me di la vuelta, y por un momento, pensé que me pediría que me quedara. En lugar de eso, preguntó, ¿alguna vez fui suficiente para ti? La pregunta me golpeó como un impacto físico. ¿Si ella era suficiente? Ella lo era todo. Pero en algún punto del camino, yo había perdido la capacidad de demostrárselo. Demostrarle algo más allá del cirujano sereno y controlado, que el mundo necesitaba que yo fuera. Siempre fuiste demasiado buena para mí, respondí con honestidad. Y acabo de demostrarlo,
al convertirme en alguien a quien ya no podrías amar. Antes de que pudiera responder, salí por la puerta, cerrándola suavemente detrás de mí. Los siguientes 6 meses pasaron en una niebla de trabajo y aislamiento. Encontré un pequeño apartamento cerca del hospital, estéril, minimalista. Y extrañamente parecido a una sala de guardia. Me volqué en mi profesión con intensidad renovada, tomando los casos más difíciles. Trabajando más horas, y ofreciéndome como voluntario para cirugías de emergencia. Mi abogado envió los papeles. Los firmé sin leer los detalles. Emily podía quedarse con la casa, con la colección de arte que habíamos construido juntos. Y con la propiedad de vacaciones en Vermont. Yo conservé mis cuentas de jubilación y mis inversiones, algo limpio, simple, y sin emociones. Como una cirugía bien ejecutada. Luego, llegó la llamada que lo cambió todo. Estaba a punto de terminar mis rondas, cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Estuve a punto de rechazarlo, pero cierto instinto me hizo contestar. Dr. Miller, dije, entrando en una sala de consultas vacía. ¿Jack? La voz era familiar, pero estaba distorsionada por el pánico. Jack, soy Emily. Mi ritmo cardíaco se disparó, fue la primera emoción fuerte que había sentido en meses. Emily, ¿qué pasa? Es papá, sollozó. Se desmayó durante la cena. Creen que es su corazón. La ambulancia lo lleva al Boston Memorial en ¿este momento? Robert Greene. El padre de Emily, 64 años, con antecedentes de hipertensión y problemas de colesterol. Él había sido como un padre para mí también, acogiéndome en su familia con los brazos abiertos. Cuando mis propios padres llevaban años muertos. Estoy en el memorial ahora, dije, moviéndome ya hacia el departamento de emergencias. Allí recibiré a la ambulancia. Voy en camino al hospital ahora mismo, terminó ella. Por favor, Jack. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Pero él te quiere. Por favor. Ayúdalo. Haré todo lo que pueda, prometí, y colgué la llamada. Llegando a urgencias justo en el instante en que las puertas de la ambulancia se abrían. No esperé a las presentaciones. Robert Greene, 64 años, sospecha de infarto de miocardio, le dije al médico de urgencias de turno. Soy el Dr. Miller, cirujano cardiotorácico. El médico, Matthews, según su placa, levantó una ceja, pero no cuestionó mi intervención. Acaba de llegar. ¿Conoce al paciente? Mi suegro, dije, sin molestarme en corregir el tiempo verbal. Añadí, como una idea de último momento. Matthews asintió, y me guió hasta la sala de trauma 1. Donde los paramédicos estaban transfiriendo a Robert a una cama de hospital. Estaba consciente pero pálido, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su rostro. Mientras unas eficientes enfermeras ya le colocaban los electrodos del electrocardiograma en el pecho. Robert, dije, acercándome a su lado. Soy Jack. Estás en el Boston Memorial. Vamos a cuidar de ti. Sus ojos encontraron los míos, revelando un evidente dolor y miedo. Intentó hablar a través de la mascarilla. No intentes hablar, le aconsejé, y luego me volví hacia la enfermera más cercana. Hagan un electrocardiograma de 12 derivaciones, un análisis de enzimas cardíacas. Traigan una radiografía de tórax portátil, y llamen a la doctora Sanderson. Karen Sanderson era nuestra mejor cardióloga. La persona que yo quería interpretando los resultados de Robert. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad, ordenamos pruebas. Analizamos resultados, y vimos cómo la condición de Robert se deterioraba rápidamente. Ante nuestros propios ojos. Para cuando llegó la doctora Sanderson, yo ya había revisado el electrocardiograma y los resultados de las enzimas cardíacas. El diagnóstico era claro y devastador. Infarto agudo de miocardio masivo.
Con elevación significativa del segmento ST. Robert estaba en medio de un ataque cardíaco grave. Uno que causaba daños sustanciales con cada minuto que pasaba. Tenemos que llevarlo al laboratorio de cateterismo de inmediato, dijo Sanderson. Después de su propia y rápida evaluación. Necesita una angioplastía y, probablemente, la colocación de un stent. Asentí, de acuerdo, pero algo en el cuadro clínico de Robert me preocupaba. El ecocardiograma muestra una posible afectación de la válvula. Y mira su arteria coronaria derecha. En el electrocardiograma. Sanderson miró hacia donde yo señalaba, y frunció el ceño. ¿Crees que hay un daño más extenso? Creo que debemos estar preparados, ante la posibilidad de que la angioplastía, por sí sola, no sea suficiente. Tengan listo un quirófano para un bypass de emergencia, por si acaso. Me dedicó una larga mirada, y luego asintió. Haré la llamada. ¿Te vas a lavar para operar, si necesitamos cirugía? La pregunta me tomó por sorpresa. La política del hospital, por lo general, desalentaba a los cirujanos de operar a miembros de su familia, incluso a los exfamiliares. Pero, antes de que pudiera responder, los monitores de Robert empezaron a sonar. Su presión arterial estaba cayendo precipitadamente, y el ritmo cardíaco en el monitor había cambiado a un patrón peligroso. Está entrando en shock cardiogénico, dije, moviéndome hacia la cabecera de la cama. No tenemos tiempo para el cateterismo. Necesita cirugía ahora mismo. Sanderson no discutió. Llamaré al quirófano. ¿Quién es tu primer asistente? Llama al doctor León, dije, nombrando a mi colega quirúrgico de mayor confianza. Y diles que se preparen para un caso complejo, probablemente un triple bypass. Con posible reparación de válvula. Mientras el equipo se apresuraba a preparar a Robert para la cirugía de emergencia, Emily irrumpió en la sala de trauma, con el rostro convertido en una máscara de terror. Se quedó helada al verme de pie junto a su padre, con mi mano apoyada en su hombro, mientras le explicaba lo que estaba pasando. Jack, jadeó. ¿Él está? Está teniendo un ataque cardíaco masivo, dije, y mi voz cambió automáticamente al tono tranquilo y autoritario que usaba con las familias de los pacientes. Lo llevamos a cirugía de inmediato. Cirugía, sus ojos se abrieron. Pero pensé que, para los infartos, hacían ese procedimiento con el globo y los stents. En la mayoría de los casos, sí, pero la situación de tu padre es más compleja. El daño es extenso. Y está desarrollando complicaciones que requieren intervención quirúrgica inmediata. Se tambaleó ligeramente, y yo, por instinto, extendí la mano para estabilizarla. Ella se estremeció ante mi toque, y luego, de inmediato, se mostró apenada. ¿Quién hará la cirugía?, preguntó. Este era el momento en que debía haber explicado la política del hospital. En que debía haber recomendado a uno de mis colegas igualmente capacitados. El momento para mantener los límites profesionales adecuados. En lugar de eso, dije, yo la haré. La boca de Emily se abrió por la sorpresa. ¿Puedes hacer eso? Me refiero a legal o éticamente, o lo que sea. Él es tú. Era mi familia, terminé por ella. Sí. Y técnicamente no debería, pero soy el mejor que hay para este procedimiento en particular. Y dada la complejidad de su caso, no estoy dispuesto a delegarlo. Sostuve su mirada con firmeza. A menos que te opongas. Estudió mi rostro, buscando algo, tranquilidad, tal vez. O cualquier señal de la conexión emocional que alguna vez compartimos. ¿Serás capaz? Quiero decir, si algo sale mal. Nada saldrá mal, dije, con una confianza que no sentía del todo. No lo permitiré. El equipo de transporte llegó para llevar a Robert al quirófano, y nuestro tiempo se había acabado. Me di vuelta para seguirlos, pero Emily me tomó del brazo. Jack, dijo, con la voz quebrada. Gracias. Asentí una vez,
y luego seguí la camilla, preparándome ya mentalmente para el complejo procedimiento que me esperaba. 4 horas después de iniciada la cirugía, supe que estábamos en problemas. Lo que había comenzado como un triple bypass, se había vuelto más complicado. Al descubrir que el daño en el corazón de Robert era aún más extenso de lo que indicaban las pruebas. Su arteria coronaria derecha estaba casi completamente obstruida. Y la arteria descendente anterior izquierda, la tristemente célebre hacedora de viudas, también estaba severamente comprometida. Además, su válvula mitral había sufrido daños, que requerirían reparación. La presión arterial está cayendo de nuevo, informó el doctor León desde el otro lado de la mesa. No se está estabilizando. Más volumen, ordené. Sin quitar los ojos de la delicada sutura que estaba realizando en el injerto del bypass. Y preparen otra unidad de sangre. El anestesiólogo habló a mis espaldas. Se está volviendo difícil de ventilar. Las presiones pulmonares están aumentando. Una complicación que habíamos intentado evitar. Edema pulmonar. Líquido acumulándose en los pulmones de Robert. Mientras su corazón dañado luchaba por bombear con eficacia. Esto haría la cirugía mucho más difícil, y la recuperación, más peligrosa. Por un momento, solo un instante, sentí una grieta en mi desapego profesional. Este no era un paciente cualquiera. Este era Robert, quien me había enseñado a pescar con mosca. Quien me había ayudado a elegir el anillo de compromiso de Emily. Quien había estado a mi lado en nuestra pequeña ceremonia de boda. Y me había recibido como a un hijo. Y esperando afuera, estaba Emily, confiando en mí para salvar la vida de su padre. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. Doctor Miller, insistió León, con preocupación en su voz. ¿Quiere que lo pongamos en la máquina de bypass? La máquina de derivación cardiopulmonar, esencialmente un corazón y pulmones artificiales. Asumiría la función de los órganos de Robert, mientras nosotros completábamos las reparaciones. Era un procedimiento estándar en cirugías cardíacas complejas, pero conllevaba sus propios riesgos. Especialmente para pacientes mayores. Todavía no, decidí. Completemos este injerto primero. Debería mejorar la perfusión lo suficiente como para estabilizarlo. Las siguientes 2 horas estuvieron entre las más intensas de mi carrera quirúrgica. La condición de Robert fluctuaba peligrosamente, requiriendo ajustes constantes para mantenerlo lo bastante estable. Y así permitirme completar las reparaciones necesarias. Cada sutura tenía que ser perfecta, y cada decisión, calculada con precisión. El margen de error era 0. Para cuando estuve cerrando el pecho de Robert, el equipo del quirófano estaba exhausto. Pero discretamente triunfante. Contra todo pronóstico. Habíamos completado el triple bypass y la reparación de la válvula con éxito. Los signos vitales de Robert se habían estabilizado. Y los primeros indicadores sugerían una buena perfusión hacia el tejido cardíaco previamente comprometido. Tan pronto como empujé las puertas dobles hacia la sala de espera, Emily se puso de pie de un salto. Con el rostro pálido y demacrado tras horas de ansiosa espera. No dijo ni una palabra, solo me miró con esos ojos expresivos. Que alguna vez habían sido capaces de leer cada uno de mis pensamientos. Lo logró, dije simplemente. La cirugía fue compleja, pero exitosa. Lo están trasladando a la UCI cardíaca ahora mismo. Sus manos volaron a su boca, y un sollozo escapó de entre sus dedos. ¿De verdad está bien? Aún no está fuera de peligro, le advertí, refugiándome en la terminología médica. Las próximas 48 horas serán críticas. Pero sí, salvo que haya complicaciones, debería recuperarse. Esperaba un asentimiento, tal vez un gracias. Lo que no esperaba, era que Emily se lanzara a mis brazos. Aferrándose a mí mientras se desmoronaba por completo. Por instinto, mis brazos la rodearon, sosteniéndola mientras su cuerpo temblaba de alivio. Y de miedo residual. Tenía tanto miedo,
susurró contra mi uniforme médico. Cuando dijeron que tomaría horas, que era complicado. Pensé que lo iba a perder a él, también. ¿También? La palabra quedó flotando entre nosotros. ¿Había sentido ella que también me había perdido a mí? ¿O estaba yo analizando demasiado una simple frase casual? Él es fuerte, dije, separándome con cuidado de su abrazo. Y tiene una atención médica excelente. La doctora Rosenbaum supervisará su recuperación en la UCI. Es la mejor que tenemos. Emily se secó las lágrimas, recomponiéndose visiblemente. ¿Cuándo podré verlo? Lo están instalando ahora mismo. Una vez que esté estable. Podrás hacerle una breve visita. Aún no estará consciente. Lo mantendremos sedado y con un respirador durante al menos 24 horas. Para darle a su cuerpo el tiempo necesario para empezar a sanar. Ella asintió, y luego me sorprendió tomándome de la mano. ¿Vendrás conmigo cuando lo vea? No creo que pueda enfrentarme sola a todas esas máquinas y tubos. La petición era razonable viniendo de un familiar, no tanto de una exesposa. Pero me encontré asintiendo. Por supuesto. Déjame revisar su estado, y regresaré por ti. A pesar de mis advertencias, ella contuvo el aliento al ver a su padre. Robert yacía inmóvil, entre una maraña de tubos y cables, con el pecho fuertemente vendado. Un respirador respirando por él. Y múltiples vías intravenosas que le administraban medicamentos y líquidos. Era una vista impactante. Para cualquiera que no estuviera acostumbrado a pacientes en etapa posoperatoria cardíaca. Todo esto es normal, le aseguré, acercándome a la cama de Robert. El respirador es temporal, solo hasta que el efecto de la anestesia desaparezca por completo. Y estemos seguros de que sus pulmones pueden funcionar por sí solos. Estos monitores registran su ritmo cardíaco, su presión arterial y sus niveles de oxígeno. Las vías intravenosas están suministrando analgésicos, antibióticos y otros medicamentos necesarios. Emily se acercó con cautela, alcanzando la mano de su padre, donde descansaba sobre la sábana blanca del hospital. ¿Puede escucharme? Posiblemente. Muchos pacientes informan después, que eran conscientes de las voces. Incluso estando sedados. Puedes hablarle si quieres. Ella asintió, y luego se inclinó más cerca de Robert. Hola, papá, dijo, con la voz temblando ligeramente. Soy Emily. Estoy aquí. Vas a estar bien. Jack arregló tu corazón. Me miró de reojo, con lágrimas brillando en sus ojos. Él te salvó. Algo se movió en mi pecho al escuchar sus palabras. Una grieta en el muro que yo había construido alrededor de mis emociones. Miré hacia abajo, hacia Robert, este hombre que había sido más un padre para mí que el mío propio. Y sentí los primeros atisbos de algo más allá de la simple satisfacción profesional por una cirugía exitosa. Alivio, gratitud, y sí, amor. Ese amor familiar, que yo pensaba se había roto junto con mi matrimonio. 3 días después, Robert se estaba recuperando lo suficientemente bien como para ser trasladado de la UCI a una habitación normal de cuidados cardíacos. Ya no estaba conectado al respirador, y se encontraba alerta y orientado, aunque todavía débil. Y con un dolor considerable por la esternotomía. Yo lo visitaba cada mañana durante mis rondas, y nuevamente cada noche antes de salir del hospital. Calculando cuidadosamente el momento de mis visitas, para evitar a Emily siempre que fuera posible. Pero al 4.º día, mi suerte se acabó. Entré a la habitación de Robert. Solo para encontrar a Emily arreglando unas flores en el alféizar de la ventana. De espaldas a la puerta. Se dio la vuelta al escucharme entrar, y por un momento, simplemente nos miramos. Jack, dijo, rompiendo el silencio. Esperaba verte. ¿Cómo está hoy?, pregunté, acercándome para revisar el historial de Robert, al pie de su cama. Quejándose de la comida, y preguntando cuándo puede irse a casa.
Así que yo diría que se siente más como él mismo, respondió ella con una pequeña sonrisa. Se quedó dormido hace apenas 20 minutos. Asentí, revisando los últimos resultados de laboratorio y sus signos vitales. Su progreso es excelente. Si continúa así, podría ser dado de alta a principios de la próxima semana. Eso mismo dijo también la doctora Rosenbaum. Emily dudó, y luego añadió. También nos dijo que tuvimos suerte de que estuvieras allí cuando sucedió. Que la mayoría de los cirujanos no habrían reconocido la afectación de la válvula tan rápido. Me encogí de hombros, incómodo con el elogio. Es mi trabajo notar estas cosas. Pero, para ti, es más que un trabajo, ¿no es así? Se acercó, estudiándome con esos ojos perceptivos. Es lo que eres. El comentario se parecía demasiado a nuestra última discusión, lo cual me incomodó. Emily. No, espera, interrumpió. Eso sonó mal. Esta vez, lo dije como un cumplido. Respiró hondo. He estado pensando mucho en estos últimos días sobre nosotros, sobre lo que pasó entre nosotros. Eché un vistazo a la figura dormida de Robert, y luego volví a mirar a Emily. Este no es el lugar para esta conversación. Tal vez no, reconoció, pero no estoy segura de que exista un lugar correcto. Y necesito decir esto mientras tengo el valor. Entrelazó y retorció sus manos con nerviosismo. Me equivoqué. ¿Jack? No en todo. Había problemas reales en nuestro matrimonio. Pero me equivoqué al hacer que tu dedicación al trabajo sonara como un defecto de carácter. Me equivoqué al resentir la misma cosa que te hace extraordinario. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Emily. Por favor, déjame terminar, dijo. Observarte en estos últimos días, ver la forma en que cuidas a mi papá. Cómo te respeta todo el personal del hospital. Las vidas que salvas todos los días. Todo eso me ha hecho ver las cosas de manera diferente. Lo que yo llamaba frialdad. Era en realidad tu forma de mantenerte fuerte para tus pacientes. Lo que yo llamaba distancia. Era tu manera de procesar la enorme responsabilidad que llevas a cuestas. Dio un paso más, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su familiar perfume. Jazmín y vainilla, el aroma que yo había asociado con el hogar durante 12 años. No digo que me equivocara al querer algo más de nuestro matrimonio, continuó. Pero me equivoqué al culparte de todo. Podría haberme esforzado más por comprender tu mundo. En lugar de esperar que vivieras enteramente en el mío. Me quedé helado, incapaz de formular una respuesta. Después de meses de letargo, las emociones estaban inundándome. Regresando demasiado rápido como para procesarlas. Ira, dolor, anhelo, confusión, y algo peligrosamente parecido a la esperanza. ¿Qué estás diciendo exactamente?, logré preguntar finalmente. Emily bajó la mirada, y luego volvió a mirarme, con determinación en los ojos. Estoy diciendo que te extraño. Estoy diciendo que cometí un error. Estoy diciendo que, tal vez, nos rendimos con demasiada facilidad. El monitor junto a la cama de Robert emitió un pitido, haciéndonos saltar a ambos. Solo era una alerta de rutina, nada preocupante, pero fue suficiente para romper el momento. Y recordarme dónde estábamos. Este no es el momento ni el lugar, repetí, esta vez con más firmeza. Tu padre necesita descansar, y yo tengo pacientes esperando. La decepción pasó fugazmente por su rostro, pero asintió. Tienes razón. Lo siento. Metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta de presentación, y me la ofreció. Mi nuevo número de celular, por si quieres hablar más tarde. Quiero decir, cuando estés listo. Dudé, pero luego tomé la tarjeta, guardándola en el bolsillo de mi bata. Debería irme. Jack, me llamó suavemente cuando llegué a la puerta. Me detuve, pero no me di la vuelta. Gracias por salvarlo, y por ser exactamente quien eres. Me fui sin responder, con mis pensamientos en un torbellino.
Esa noche, me senté en mi austero apartamento, con la tarjeta de Emily en la mesa de centro frente a mí. Me había servido un vaso de whisky, pero no lo había tocado. Demasiado preocupado reproduciendo nuestra conversación en mi mente. Estoy diciendo que te extraño. Estoy diciendo que cometí un error. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el número del hospital. Contesté de forma automática. Dr. Miller. Jack, soy Karen Sanderson. Siento molestarte en casa, pero tenemos una situación con Robert Greene. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Qué pasó? Ha desarrollado un taponamiento cardíaco. Acumulación de líquido alrededor del corazón. Necesitamos realizar una pericardiocentesis de inmediato. Taponamiento cardíaco, una complicación potencialmente mortal, en la que se acumula líquido en el saco que rodea al corazón, lo que le impide llenarse correctamente, y, en la práctica, lo estrangula. Era raro después de una cirugía de bypass, pero podía ser fatal si no se trataba con prontitud. Voy para allá, dije, tomando ya mis llaves. ¿Alguien ha llamado a su hija? Todavía no. Queríamos evaluar la situación primero. Yo la llamaré, decidí. Solo preparen la sala de procedimientos. Estaré allí en 15 minutos. Terminé la llamada, e inmediatamente marqué el número en la tarjeta de Emily. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, mientras salía a toda prisa hacia mi auto. Ella respondió al segundo timbre. Jack, no esperaba. Emily, escucha con atención, la interrumpí. Tu padre ha desarrollado una complicación. Se llama taponamiento cardíaco. Es líquido alrededor del corazón, que está restringiendo su función. Voy en camino al hospital ahora mismo, para realizar un procedimiento y drenar el líquido. Tú también deberías venir. Su brusca inhalación de aire fue audible a través del teléfono. ¿Está? Él va a estar bien. Si actuamos rápido, sí. El procedimiento en sí es relativamente sencillo. Pero la situación es grave. No te mentiré sobre eso. Salgo para allá en este momento, dijo, con voz temblorosa pero resuelta. Jack, gracias por llamarme tú mismo. Para cuando llegué al Boston Memorial, el equipo ya había trasladado a Robert a una sala de procedimientos. Y había preparado el equipo necesario. Revisé rápidamente sus signos vitales. Presión arterial peligrosamente baja, frecuencia cardíaca elevada, respiración dificultosa. Todos signos clásicos de un taponamiento cardíaco. Comencemos, dije, lavándome las manos y poniéndome guantes estériles. No tenemos tiempo que perder. El procedimiento requería insertar una aguja a través de la pared torácica hasta el saco pericárdico que rodea el corazón, y luego pasar un catéter a través de la aguja para drenar el líquido acumulado. Exigía precisión y manos firmes. Un solo desliz podía perforar el corazón mismo. Justo estaba colocando el ecógrafo para guiar la aguja, cuando Emily irrumpió en la habitación, con el rostro pálido de miedo. No puede estar aquí, empezó a decir una enfermera, moviéndose para interceptarla. Déjela quedarse, contramandé, sin apartar la vista de mi preparación. Solo mantente atrás contra esa pared, Emily. No toques nada. Ella asintió en silencio, presionándose contra la pared como le indiqué, con los ojos fijos en la forma inconsciente de su padre. Iniciando el procedimiento, anuncié, colocando la aguja en el punto exacto indicado por el ecógrafo. Todos, despejen el área. La sala quedó en silencio mientras yo avanzaba lentamente la aguja a través de la pared torácica, alternando mi mirada entre el paciente y la pantalla del ecógrafo, guiando mis movimientos. Cuando la aguja alcanzó el espacio pericárdico, pasé cuidadosamente el catéter a través de ella. El catéter está en posición, informé, comenzando el drenaje. Casi de inmediato, un líquido oscuro comenzó a fluir por el catéter,
hacia el recipiente de recolección. Los signos vitales de Robert empezaron a mejorar, a medida que disminuía la presión sobre su corazón. La presión arterial está subiendo, informó la enfermera que controlaba los signos vitales. La frecuencia cardíaca se está estabilizando. Continué drenando el líquido, hasta que el ecógrafo confirmó que el saco pericárdico estaba despejado. Drenaje completo. Aseguremos el catéter en su lugar. Querremos monitorear para evitar una reacumulación durante las próximas 24 horas. Una vez que el catéter estuvo asegurado, y la condición de Robert se estabilizó, di un paso atrás, permitiendo a las enfermeras terminar de ajustar sus monitores y medicamentos. Solo entonces me volví hacia Emily, que seguía congelada contra la pared, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Está estable, le dije, quitándome los guantes y acercándome a su lado. El procedimiento salió a la perfección. El líquido ha sido drenado. Y su corazón está funcionando mucho mejor ahora. ¿Qué lo causó?, preguntó, con una voz que apenas superaba un susurro. Es una complicación conocida, aunque poco común, después de una cirugía cardíaca. A veces, los procesos inflamatorios desencadenan la acumulación de líquido. Haremos pruebas en el líquido que extrajimos para determinar la causa exacta, pero lo importante es que lo detectamos a tiempo. Ella asintió, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Vi en el monitor que su corazón apenas latía, antes de que empezaras. El líquido lo estaba comprimiendo, impidiendo su función normal. Pero el daño es reversible. Se recuperará de esto, Emily. Gracias a ti, dijo, mirándome de nuevo con esos ojos expresivos. Negué con la cabeza. Gracias a que tenemos excelentes protocolos de monitoreo. Y un personal de enfermería atento que notó los síntomas temprano. Emily sonrió levemente, a través de sus lágrimas. Veo que sigues desviando los cumplidos. A pesar del estrés de la situación, me encontré devolviéndole la sonrisa. Algunos hábitos no cambian. Era casi la medianoche cuando regresé a la UCI cardíaca para revisar a Robert. Su condición se había mantenido estable desde el procedimiento. Sus signos vitales mejoraban gradualmente, a medida que su función cardíaca se normalizaba. Revisé su historial y los últimos resultados de laboratorio. Satisfecho con su progreso, esperaba encontrar a Emily dormida en el catre que habíamos arreglado para ella, en la zona de espera para familias. Pero, cuando miré por la ventana, la vi sentada erguida junto a la cama de su padre, sosteniendo su mano, con los labios moviéndose ligeramente, como si estuviera en una conversación silenciosa o rezando una oración. Dudé, sin querer entrometerme en ese momento privado. Pero, cuando me daba vuelta para irme, ella levantó la vista y me vio. Me hizo un gesto para que entrara. ¿Cómo está?, pregunté suavemente, acercándome para revisar los monitores y el catéter de drenaje. Durmiendo pacíficamente ahora, respondió ella, con la voz áspera por la fatiga. Se despertó brevemente hace como una hora, parecía confundido sobre lo que pasó. Pero la enfermera le explicó todo, y le dio algo para ayudarlo a descansar. Emily me observó mientras yo examinaba la salida del drenaje, con una mirada tan atenta que casi podía sentirla físicamente. ¿Te ves exhausto, Jack? Estoy bien. No, no lo estás, me contradijo con suavidad. Llevas aquí casi 20 horas seguidas. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? ¿O que te sentaste por más de 5 minutos? Pronto me iré a casa, prometí. Solo quería asegurarme de que todo estuviera estable aquí primero. Emily se puso de pie, estirando sus músculos agarrotados. Me vendría bien un poco de aire. Acompáñame a la cafetería. Creo que todavía tienen ese café. Terrible que inexplicablemente te gusta. La invitación era casual, pero sus ojos albergaban una esperanza vacilante que me oprimió el pecho. No debería dejar el piso.
Tu padre está estable, y rodeado de un excelente personal médico, terminó la frase por mí. 20 minutos, Jack. Es todo lo que te pido. Expresado de esa manera, no podía negarme razonablemente. De acuerdo, 20 minutos. Caminamos en un silencio agradable hasta la cafetería, que estaba casi desierta a esas altas horas de la noche. Emily insistió en comprar el café de nuevo, y regresó a la mesa con 2 tazas humeantes, junto con un sándwich empacado que empujó en mi dirección. Come, ordenó. No le sirves de nada a tus pacientes, si colapsas de hambre. Sí, señora, respondí, desenvolviendo el sándwich sin discutir. Fue solo al dar el primer bocado, que me di cuenta de lo hambriento que estaba en realidad. Dejé el sándwich, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué quieres de mí, Emily? La pregunta directa pareció tomarla por sorpresa. Yo. No lo sé exactamente. Hablar, tal vez entender qué nos pasó, ver si hay alguna forma de... Su voz se apagó, mientras miraba su café. ¿De qué? Insistí. ¿De volver atrás? ¿De fingir que los últimos 6 meses nunca sucedieron? No, dijo ella, levantando la vista con repentina resolución. No de volver atrás. De avanzar, tal vez de manera diferente esta vez. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de posibilidad y de incertidumbre. Una parte de mí quería descartarlas por completo, para protegerme de abrigar esperanzas por algo que ya había demostrado ser imposible una vez. Pero otra parte, una parte que creía silenciada hacía mucho tiempo, me instaba a escuchar. ¿Cómo se vería ese, de manera diferente?, pregunté con cautela. Emily respiró hondo. He estado pensando mucho en eso en estos últimos días. Viéndote con papá y viéndote en tu elemento. Me hizo darme cuenta de algo. Pasé años intentando cambiarte. Queriendo que encajaras en mi idea de lo que debía ser un esposo. Resentía tu trabajo porque te alejaba de mí, sin comprender nunca realmente lo que ese trabajo te aporta a ti. Y lo que te permite dar a los demás. Cruzó la mesa con el brazo, sin llegar a tocar mi mano. Pero lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir el calor de su piel. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra lo que eres, yo aprendiera a trabajar con ello? ¿Qué pasaría si encontráramos formas de conectar? Que no te exijan ser alguien que no eres. Eso suena bien en teoría, dije, tratando de mantener mi voz neutral. A pesar de la esperanza que comenzaba a florecer en mi pecho. Pero la realidad es que sigo siendo un cirujano cardíaco. Seguiré trabajando largas horas. Me perderé eventos, y estaré emocionalmente agotado al final de los días difíciles. Lo sé, reconoció. Y yo sigo siendo un artista que siente todo intensamente. Y que necesita conexión emocional. Esas cosas no han cambiado. Pero tal vez nuestras expectativas sobre el otro sí podrían hacerlo. Es decir, tal vez yo deje de esperar que seas la pareja emocionalmente expresiva que pensé que necesitaba. Y en su lugar, aprecie las formas en las que sí demuestras amor. Como cruzar la ciudad volando en medio de la noche para salvar a mi padre. Sonrió levemente. Y, tal vez, tú podrías intentar hacer espacio para mi mundo de vez en cuando. Incluso si no te surge de manera natural. Sonaba razonable cuando ella lo planteaba de esa manera. Pero la experiencia me había enseñado que las buenas intenciones, rara vez, sobreviven a la realidad diaria de nuestras necesidades en conflicto. Ya lo intentamos antes, Emily. Y no funcionó. Pero realmente lo intentamos, me desafió. ¿O simplemente esperábamos un cambio sin hacer el esfuerzo? ¿Alguna vez hablamos realmente de lo que cada uno necesitaba de forma específica? ¿Y no solo en términos vagos? Antes de que pudiera responder, sonó mi buscapersonas. Lo revisé. Entraba otro caso de emergencia. Una víctima de un accidente automovilístico, con una ruptura aórtica traumática. El tipo de caso donde los minutos significaban la diferencia entre la vida y la muerte.
Tengo que irme, dije, poniéndome ya de pie. Caso de trauma por emergencia. Emily asintió, con una decepción evidente en sus ojos, pero sin reproches. Lo entiendo. Ve. Dudé, dividido entre la emergencia médica inmediata y la emergencia emocional que se desarrollaba entre nosotros. Emily, ¿yo? Está bien, dijo, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Esto es lo que eres. Ve a salvarlos. Asentí, retrocediendo ya hacia la puerta. Terminaremos esta conversación. ¿Lo prometo? Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de intensidad concentrada. Mientras trabajaba para reparar la aorta destrozada de una estudiante universitaria de 22 años, cuyo auto había sido impactado lateralmente en una intersección. Para cuando cerré su pecho, el sol ya estaba saliendo, proyectando largas sombras a través de las ventanas del quirófano. Ella viviría. Con suerte y los cuidados adecuados, se recuperaría por completo. Cuando llegué a la habitación de Robert, encontré tanto a Emily como a él despiertos. Ella lo estaba ayudando con su desayuno, ajustando la cama a una posición más cómoda, mientras él se quejaba con buen humor sobre la comida del hospital. Jack, exclamó Robert al verme, con una voz más fuerte de lo que yo esperaba. Justo el hombre que quería ver. Dile a esta hija mía sobreprotectora que soy perfectamente capaz de alimentarme por mí mismo. Emily puso los ojos en blanco, pero sonrió. Ha estado así toda la mañana. Creo que podemos decir, con total seguridad, que ya se siente mejor. Me acerqué a la cama, revisando los monitores y examinando el sitio donde había estado el catéter de drenaje. Los números se ven bien. ¿Cómo va el dolor? Manejable, respondió Robert, haciendo una leve mueca al cambiar de posición. Aunque no le diría que no a otra dosis de esa magia que me has estado dando. Emily me observaba trabajar, con los ojos cansados pero claros. ¿Cómo te fue con tu caso de emergencia? Exitoso. El hecho de que ella preguntara, de que le importara el resultado de la cirugía de una extraña, en lugar de solo resentir la interrupción, me conmovió profundamente. Una mujer joven. Accidente de auto, ruptura aórtica. Sobrevivirá. Qué bien, dijo Emily simplemente, y pude ver que lo decía en serio. Robert nos miró a ambos, con una expresión calculadora en el rostro. Emily, cielo. ¿Por qué no vas a tomar un poco de aire fresco? Has estado encerrada aquí toda la noche. Ella dudó. Papá, no quiero dejarte solo. Dudo que esté solo, en un hospital lleno de personal médico, señaló de manera razonable. Además, Jack está aquí. Me hará compañía por unos minutos. ¿Verdad que sí, Jack? Por supuesto, dije. Aunque sospechaba que Robert tenía en mente algo más que hacerme simple compañía. Una vez que ella se fue, Robert esperó hasta que la puerta se cerró por completo, antes de fijar en mí una mirada penetrante. Entonces, tú y mi hija, ¿qué está pasando ahí? Levanté una ceja. ¿No deberías estar descansando, en lugar de interrogar a tu médico? Estoy haciendo varias cosas a la vez, respondió secamente. Y no evadas la pregunta. Puede que me esté recuperando de una cirugía de corazón. Pero no estoy ciego. Algo está pasando entre ustedes dos. Suspiré, acercando una silla a su cama. Para ser honesto, no estoy seguro de qué está pasando. Hemos estado hablando sobre una reconciliación, preguntó sin rodeos. Tal vez. Es complicado. Robert resopló. Todo lo que vale la pena es complicado, hijo. Esa no es una razón para evitarlo. Los problemas que nos separaron no han desaparecido por arte de magia, señalé. Sigo siendo un cirujano adicto al trabajo. Ella todavía necesita más conexión emocional de la que yo sé cómo darle. Es verdad, concedió.
Pero ambos parecen diferentes ahora. 6 meses de separación pueden cambiar las perspectivas de las personas. Consideré sus palabras, preguntándome si él tenía razón. ¿Habíamos cambiado Emily y yo lo suficiente, como para que las cosas fueran distintas? ¿O nos estábamos preparando para sufrir otro desamor? No quiero volver a lastimarla, admití en voz baja. La expresión de Robert se suavizó. Ese es un buen comienzo. El hecho de que te preocupe lastimarla. En lugar de solo protegerte a ti mismo. Se movió en la cama, haciendo una leve mueca. Mira, Jack, no te voy a decir qué hacer, pero te diré esto. Cuando Margaret, la madre de Emily, estaba viva, nosotros también tuvimos nuestra ración de problemas. 2 personas con carácter fuerte siempre los tienen. Pero lo resolvimos. Porque decidimos que la relación valía más que tener la razón. Jack, me llamó Robert, cuando llegué a la puerta. Una cosa más. Gracias por salvarme la vida. Ya van 2 veces. Asentí una vez, reconociendo su gratitud, sin desviarla en esta ocasión. Descansa un poco, Robert. 2 semanas después, Emily y yo nos reunimos a cenar en un pequeño restaurante italiano que solíamos frecuentar durante nuestro matrimonio. Robert había sido dado de alta del hospital, y se estaba recuperando bien en casa, con enfermeras visitantes que ayudaban con sus cuidados. Esta era la primera vez que Emily y yo nos veíamos fuera del entorno del hospital. Desde su emergencia cardíaca. «Te ves bien», dijo, cuando me uní a ella en la mesa. «La ropa no quirúrgica te sienta bien». Sonreí levemente, observando su vestido esmeralda, que resaltaba las motas verdes en sus ojos color avellana. «Te ves hermosa», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la franqueza del cumplido. Un ligero rubor coloreó sus mejillas, mientras sonreía. «Gracias». Al terminar nuestro plato principal, Emily dejó su tenedor, y me miró directamente. He estado pensando mucho en lo que empezamos a discutir esa noche, en la cafetería del hospital. Sobre hacer las cosas de manera diferente si volviéramos a intentarlo. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta, abriéndola en una página con una lista cuidadosamente escrita. Hice algunas notas, ideas específicas. No solo conceptos vagos como, estar más presente, o trabajar menos. Me entregó la libreta. Eché un vistazo a los puntos, impresionado por su practicidad y equilibrio. La lista incluía sugerencias concretas, como reservar una noche libre y protegida, cada semana. Solo para nosotros. Que yo avisara con anticipación, cuando fuera posible. Sobre las noches en que llegaría tarde o sobre emergencias. Que ella no esperara que yo asistiera a todos los eventos de la galería, sino solo a los verdaderamente importantes. Que ella encontrara otras válvulas de escape emocionales, cuando yo estuviera agotado. Y que ambos asistiéramos con un consejero especializado en matrimonios de médicos. Son muy considerados, dije, genuinamente impresionado. Muy específicos, muy equilibrados. ¿Crees que podrían funcionar?, preguntó, con la vulnerabilidad reflejada claramente en su expresión. Creo que vale la pena intentarlo, respondí con honestidad. Es mejor que lo que hicimos antes. Que básicamente consistía en solo esperar a que las cosas mejoraran por arte de magia. Sin ningún plan real. Emily sonrió, con un evidente alivio en su rostro. Eso mismo pensé yo. Ambos somos personas inteligentes. Deberíamos ser capaces de resolver los problemas de nuestra relación. De la misma manera en que tú abordas las complicaciones quirúrgicas. Añadí otro punto a su lista. Revisiones periódicas sobre cómo están funcionando estas soluciones, mensuales al principio. Para hacer los ajustes necesarios. Ella leyó lo que yo había escrito, y asintió con aprobación. Eso es bueno. Evita que los problemas pequeños se conviertan en grandes. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó Emily finalmente.
Lento, sugerí. Tal vez podríamos empezar con citas, conocernos de nuevo. Lejos de la situación de crisis que nos volvió a unir. Ver cómo se siente. Antes de tomar decisiones permanentes. Me gustaría eso, dijo suavemente. Un nuevo comienzo, pero con el beneficio de que ya nos conocemos bien. Al salir del restaurante, acompañé a Emily hasta su auto. Sintiendo la agradable y fresca brisa nocturna contra mi piel. Ya en su vehículo, se giró para mirarme, con una expresión a la vez esperanzada e incierta. Gracias por esta noche, dijo, por estar dispuesto a intentarlo de nuevo. Y por no rendirte del todo con nosotros. Yo podría decirte lo mismo, respondí. Después de todo. Fuiste tú quien se acercó. Quien sugirió que tal vez aún teníamos una oportunidad. Emily sonrió, luego dio un paso más cerca, y se puso de puntillas para besarme en la mejilla. Buenas noches, Jack. Mientras se apartaba, tomé su mano, reteniéndola en su lugar por un momento más. Emily, le dije, con una voz más baja de lo que pretendía. Te he extrañado mucho más de lo que me he permitido admitir. Sus ojos se abrieron levemente, y luego se suavizaron. Yo también te he extrañado. Esta vez, cuando se inclinó hacia mí, nuestros labios se encontraron en un beso suave, breve. Pero cargado de promesas. Cuando nos separamos, ella apretó mi mano una vez, antes de subir a su auto. Llámame mañana, me pidió a través de la ventanilla abierta. Asentí. Lo haré. Mientras la veía alejarse, sentí una curiosa mezcla de emociones, esperanza, ansiedad, anticipación. Y cautela. Nos estábamos embarcando en algo que era, a la vez, familiar y completamente nuevo. Sin garantías de éxito. Pero con una determinación compartida de intentarlo de manera diferente esta vez.